actúa, que opera para que se lleve a cabo este primer tiempo de la represión, y por el contrario, en el segundo tiempo, en la represión propiamente dicha, cuál es o cuáles son los mecanismos que operan. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Sí, que en la primaria o en la represión original son mecanismos, digamos, son contenidos que siempre fueron inconscientes. Sí, Y la, por eso, pero ¿y cuál es el mecanismo? Porque ahí vos estás más planteando un poco, no es estrictamente, pero sobre quién recae, pero está ajá, faltando para el mecanismo en particular. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la? Sí, el mecanismo que actúa. Contrainvestidura, ahí dice Celeste, ¿no? investidura, La sí, contrainvestidura. En el primer tiempo de la represión, o en la represión originaria, es contrainvestidura. Un poco lo que bien, decía Micael, impidiendo que contenidos accedan al preconsciente o a la conciencia, ¿no? Contenidos que nunca lo fueron también, ¿no? Que siempre pertenecieron como a ese sistema, podríamos decir. Después a esto le vamos a dar alguna vuelta más. Entonces, contrainvestidura, contrapresión. Y en el segundo tiempo, la represión propiamente dicha, Puede ser que la que no representación sé que quién da, está hablando, escucho muy bajito. que puede ser, ahí está, Ah, Lautaro, ahí recién veo que estás hablando. No sé si podés quizás acercarte al micrófono. sí, ahí, Ahí, que quedaba desinvestida la representación, porque habíamos dicho que había como un esfuerzo de cazar, de dar caza. sí, efectivamente, ahí también pone, ¿no? Celeste y Tomás también esta idea de hay no solo contrainvestidura, porque también hay en juego ahí la contrainvestidura, ¿no? Sino que además también se suma la sustracción de la investidura. ¿Qué tipo de investidura? Lo que dice Celeste, ¿no? Se quita investidura preconsciente y dice Freud, se le otorga o mantiene investidura inconsciente, que es la que ya traía, ¿no? Ese punto nos daba un poco una argumentación, una respuesta posible, ya vamos a ver por qué digo posible, respecto de la pregunta que habíamos señalado, que Freud se hace cómo se produce el pasaje de un sistema al otro de una representación o de un contenido, y por ahí Freud se preguntaba, bueno, ¿se produce una reinscripción, una transcripción? Es decir, está como el contenido se repite o se inscribe en un lado y se borra en el otro. Bueno, desde lo tópico resultaba un poco complejo, y ahí nosotros encontrábamos como un modo, según lo que Freud aborda, desde el funcionamiento, lo funcional, se produce un cambio de estado, ¿no? Y la representación, según qué tipo de investidura recibe, pertenece a un sistema o a otro. Es decir, si un contenido recibe investidura preconsciente, pertenece al sistema preconsciente, y si recibe investidura inconsciente, pertenece al sistema inconsciente. Por eso, ese cambio de estado o ese pasaje de un sistema al otro tiene que ver con estas fuerzas que entran en juego, con estas investiduras que se ponen en juego, ¿no? De vuelta, ahí en el segundo tiempo de la represión, en el esfuerzo de dar caza, se le quita investidura preconsciente y se le otorga investidura inconsciente, con lo cual deja de pertenecer al sistema preconsciente y pasa a pertenecer al sistema inconsciente. Hay algo de esa pregunta que Freud le va a dar como una vuelta más, va a decir algo más de cómo se produce el cambio de un sistema a otro. Vamos a avanzar un poquito para ver si podemos situar, al menos de modo general, grosero, respecto de algo más que Freud va a decir ahí. Pero sí, Freud lo que está dejando como de lado es la idea de que se produce una retranscripción, una reinscripción, ¿verdad? Eso ubican la pregunta y este modo de responder, eso queda claro, ¿verdad? Sí, bueno.
Bueno, entonces, hasta ahí más o menos nosotros habíamos llegado. Algo más podemos decir respecto de esto. A ver, ahí apuntamos, no tanto con lo de la pregunta y la posible respuesta. ¿A eso te referís? ¿Sí? Nosotros habíamos ubicado la vez anterior, no en la clase pasada, sino la anterior, habíamos ubicado una pregunta medio como ordenadora para tratar de avanzar con algunas cosas. Freud se preguntaba, ¿cómo se produce el pasaje de una representación de un sistema al otro? Y desde el punto de vista tópico resulta complejo porque es tener que pensar, bueno, pero ¿qué pasa entonces? Este contenido está acá y a la vez está acá, o está acá y se borra y se inscribe de vuelta acá. Bueno, ese modo de responder es un poco difícil, entonces Freud desde el cambio de estado, desde lo funcional del aparato psíquico, puede responder esto con una mayor facilidad. Entonces, ¿cómo puedo yo distinguir o ver a qué sistema pertenece un contenido, como pueden ser las representaciones, según el tipo de investidura que reciben? Si esa representación recibe investidura del sistema preconsciente, entonces necesariamente va a pertenecer al sistema preconsciente, por el tipo de carga de energía que se pone en juego, ¿no? Energía psíquica. Ahora, por el contrario, si esa representación, el tipo de investidura que recibe, es investidura que proviene del sistema inconsciente, pertenece al sistema inconsciente, ¿no? Entonces el pasaje de un sistema al otro se produce por ese cambio de estado. En este caso, que lo vemos como claramente en el segundo tiempo de la represión, en el esfuerzo de dar caza, la represión lo que hace es volver inconsciente un contenido, una representación, ya habíamos visto, era la que pagaba tributo a la represión, la representación es la que paga tributo, es enviar al inconsciente un contenido que era preconsciente o incluso consciente que pase al sistema inconsciente. ¿Cómo se logra esto en el segundo tiempo de la represión? Quitando, sustrayendo, ahí es donde vemos el divorcio entre la representación y el afecto, divorciando, separando, quitando la investidura preconsciente, es decir, esa representación deja de pertenecer al sistema preconsciente y se le otorga o conserva investidura inconsciente que ya tenía. Entonces, pasó a pertenecer al sistema inconsciente. ¿Sí? Hasta ahí vamos, Max, por ahí vos que preguntabas, por ahí el resto, queda claro eso. Vamos a ver que Freud le va a dar como una vuelta más de tuerca a esto, va a decir algo más respecto de este cambio, cómo se produce, pero ya vamos a llegar ahí. Podemos agregar una pregunta más que sirva como recordatorio, así medio como ayuda a memoria. Estoy tratando de recuperar algunas cosas que vimos, como para ponernos en clima, para después poder avanzar, digamos, ¿no? Estamos en la preliminar. Ajá. Pregunto, esto del cambio de estado, ¿solamente tiene que ver con el segundo tiempo de la represión? Sí. ¿En qué sentido sí? A ver. Como mecanismo, digo. Ahí vamos, ahora le vamos a agregar algo más. Porque recién hablaron No, perdón. Yo también me acabo de vacunar, estoy medio... Perdón. Está bien, no importa. No, pero a ver, porque sirve para aclarar algo de esto que hemos visto y que vamos a tener que retomar ahora. Porque el tercer tiempo... Todavía no dijimos nada. El tercer tiempo ya estamos hablando del síntoma o la formación de compromiso. Claro, ¿no? Claro. Es aquello que retorna de la represión. Efectivamente, ese sería el tercer tiempo, el retorno de lo reprimido, lo que retorna. Después vamos a volver sobre esto, pero ese es el tercer momento del tercer tiempo. De alguna manera podríamos decir, bueno, hay algo ahí de la represión que termina como fracasando y que ese contenido, ya vamos a ver cómo, en realidad ya lo sabemos esto, logra disfrazarse, logra transformarse lo suficiente como para burlar la barrera de la censura. Después vamos a tomar un ejemplo de algo que nosotros ya hemos visto. Entonces, pasa desapercibido, la censura no lo reconoce y ese contenido logra acceder a la conciencia, con cualquier formación de compromiso, ¿no? O formación sustitutiva.
un síntoma, un lapsus, un sueño, ¿no? Ese es el tercer momento del retorno de lo reprimido. Ahora, en el primero y en el segundo tiempo, en la represión primordial y en el segundo tiempo, nosotros decimos, en el primer tiempo hay solo contrainvestidura actuando. ¿Por qué? Porque son contenidos que nunca fueron preconscientes. Entonces Freud lo que nos decía ahí es, no se pone en juego sustracción de investidura, porque no le puedo sustraer, no le puedo quitar algo que nunca tuvo. Yo no le puedo quitar investidura preconsciente a un contenido que nunca tuvo investidura preconsciente. Por eso en la represión primordial es solo contrainvestidura, es contrapresión, ¿no? Y esa contrainvestidura, esa contrapresión, es lo que representa el gasto de energía constante del aparato psíquico para tratar de mantener esos contenidos reprimidos. Habíamos hecho la metáfora, ¿no? Como este juego con una pelota, cuando jugamos en el agua, una pelota de básquet, de vóley, lo que sea, que la sumergimos en el agua. Sumergimos una pelota en el agua, si yo la pongo al fondo de la pileta y la suelto, la pelota sale, ¿no? Salta con fuerza. Entonces yo para mantenerla sumergida tengo que estar todo el tiempo haciéndole fuerza. Esa es la contrapresión, la contrainvestidura que yo le tengo que hacer al contenido para mantenerlo a raya, para mantenerlo reprimido. Por eso es constante ese gasto de energía. ¿Por qué? Porque ya sabemos, los contenidos reprimidos no son, Freud dice un poco esta idea de, no es un contenido muerto, no es como que yo matara un bicho y quedara ahí muerto y no insiste más. No, es algo vivo que todo el tiempo está buscando salir a la luz, ¿no? Cumplirse, realizarse. Ya vamos a retomar esto, seguimos avanzando porque tiene que ver con el texto que estamos trabajando y que vamos a ver el texto que viene, digamos, ¿no? Ahora en esta misma clase. Pero, entonces, en represión primordial es solo contrainvestidura, ¿sí? Porque no le puedo sustraer algo que nunca tuvo. En el segundo tiempo, además de contrainvestidura, es quite de investidura preconsciente, ¿sí? Eso es un modo de decirlo. Después podemos pensarlo, ahí habría que ajustar un poquito para hacerlo coincidir, pero dicho de otra manera, nosotros podemos decir que en el primer tiempo de la represión hay una sola fuerza en juego y en el segundo tiempo de la represión hay dos fuerzas en juego para que se produzca o el primero o el segundo tiempo, ¿sí? Es fácil para acordarse la cantidad. En el primer tiempo 1, en el segundo tiempo 2. Digamos, coinciden los números. En el primer tiempo de la represión sería como esta idea del rechazo, ¿no? Como esta idea del, sí, el rechazo, de algún modo, el rechazo. En el segundo tiempo, ¿cuáles son las dos fuerzas que están en juego? ¿Quién puede decir? Porque además no es algo estrictamente nuevo para nosotros, lo hemos visto ya, y hay un texto que después vamos a ver si lo pueden ubicar, donde nosotros a esto lo traíamos como una novedad. Ya ahora dejó de serlo, pero en ese momento era la novedad. Delfina, me parece que ibas a decir algo. Sí, yo iba a decir atracción y repulsión, pero no sé. Atracción y repulsión, efectivamente. Dicho sencillamente, tiene que ver con eso. Repulsión y atracción, ¿no? Para que el segundo tiempo, la represión propiamente dicha, se lleve a cabo, no alcanza con solo la repulsión. También tiene que haber una atracción. ¿Una atracción de qué? ¿De quién? ¿De quiénes? ¿Quién atrae? Eso es en la represión secundaria, efectivamente, en el segundo tiempo de la represión. En el segundo tiempo son dos fuerzas las que entran en juego, repulsión y atracción, ¿no? En el primer tiempo es solo repulsión, en el primer tiempo, no sé qué dije, en el primer tiempo solo repulsión, en el segundo tiempo es, además de repulsión, atracción. Si no hay atracción, el segundo tiempo, la represión propiamente dicha, no se lleva a cabo. El inconsciente, sí, los contenidos previamente reprimidos más estrictamente, ¿no? Hay un contenido previamente reprimido que cayó bajo el efecto de la represión primordial, que va a ejercer esa fuerza de atracción sobre esos contenidos, ahora sobre los que recae el segundo tiempo de la represión. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende hasta ahí? Y esto que ya dejó de ser una novedad, ¿en qué momento, con qué texto era una novedad? ¿Se acuerdan?
¿Cuándo lo habíamos señalado como novedad? En el texto de los mecanismos de la neurosis de defensa. No, ahí no, ahí todavía no. Un poquito más adelante. ¿En Elizabeth? No, seguimos más o menos en la misma época, ¿no? No, a partir del 1900, Eh, con los tibio, sueños. tibio, no. Con recuerdos encubridores, Signorelli, el recuerdo, más que recuerdo Ah. encubridor, en mecanismos de la memoria. sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria, el olvido de los nombres propios, el caso Signorelli, ¿no? Claro, tibio, ustedes no es que van, digamos, sino que se aproximan, ustedes van así como cercando la cosa, digamos, ¿no? El Signorelli. En ese momento, nosotros ahí encontramos esta novedad, en ese momento era una novedad, ahora ya dejó de serlo. ¿Por qué en ese momento era una novedad? ¿Cómo algo me acuerdo de eso, de Signorelli? Empiezo a bajar nota, busco los parciales y empiezo a bajar nota. A ver, ¿se acuerdan el caso Signorelli? ¿Por qué era una novedad en ese momento? Porque de la clase del teórico. Bueno, a ver, en ese momento era una novedad, ¿por qué? Porque, a ver, ¿cómo lo digo? Hasta ese momento, hasta antes de ese momento que aparece esa novedad, nosotros podíamos entender la represión como defensa, como sinónimo, represión-defensa como desalojo. Solamente desalojo, hasta ese momento. Ahora, ya a partir de Signorelli, ¿no? El olvido de nombres propios, no me acuerdo, sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria, ¿no? Ese es el nombre puntual del texto. Signorelli. En ese texto aparece esta novedad que ya no alcanza con el desalojo, ya no alcanza con la repulsión o la expulsión de cierto contenido. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? A ver, lo que cae bajo el efecto de la represión en ese texto es Signorelli, ¿verdad? Eso se acuerdan. Signorelli está olvidado, en realidad no está olvidado, es un contenido que está reprimido. Si hiciéramos este ejercicio de ubicar este texto con los tiempos de la represión en aquel momento, que en aquel momento, estamos haciendo un juego porque en ese momento Freud no lo nombra así, ¿no? ¿Se entiende esto? Estamos extrapolando estos textos, estos conceptos a ese momento. Y jugamos desde ahí. Yo digo, si tuviéramos que pensar en los tiempos de la represión en el caso de Signorelli, sobre Signorelli, ¿qué tiempo de la represión actúa? Insisto, sabiendo que no lo nombra de ese modo ahí, después no digan que lo dice así, si lo dicen tienen que aclarar que no corresponde en ese tiempo, etcétera, pero ¿qué tiempo de la represión actúa? Segundo, efectivamente, segundo. ¿Por qué? Porque diríamos, por el comercio susceptivo de las palabras, digamos, este olvido tenía que ver con muerte y sexualidad, diríamos que son elementos del inconsciente. Sí, en términos generales está bien, o sea, son elementos que, según como Freud lo dice, son inconscientes, pero porque están previamente reprimidos, ya se encuentran bajo el estado de la represión, ¿no? O sea, está bien. Signorelli no solo es rechazado o expulsado, sino que a la vez, y esta es la novedad que aparecía en el texto, también es atraído por contenidos que ya estaban previamente reprimidos, esos contenidos que tenían que ver con sexualidad y muerte. O sea, sobre Signorelli actúa este segundo tiempo de repulsión y atracción. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahí encontramos un ejemplo del segundo tiempo de la represión. ¿Y qué ubicarías ahí como repulsión, diríamos? Y rechazo. A ver, yo ahí aclaro algo. Sí, está bien la pregunta, porque Freud ahí dice en algún momento que él, como que, no me acuerdo el término que utiliza, pero dice rechazo. Sí, no dice rechazo, no me acuerdo qué término utiliza, cierto comentario. Uno podría pensar el rechazo por ese lado, pero no, porque eso fue algo más bien voluntario de Freud. Nosotros tenemos que pensar que la represión como mecanismo de defensa es inconsciente, no es un acto de la voluntad, pasa por fuera de la conciencia, ¿no? No es un acto voluntario en ese sentido. Sobre Signorelli,
actuó contra investidura y atracción de esos contenidos previamente reprimidos. La contrainvestidura sería el rechazo, ¿no? Algo que lo expulsa. ¿Por qué? Porque es algo que se conecta muy directamente, muy visiblemente con estos contenidos que le generan displacer a Freud, le generan cierto malestar, podríamos decir, ¿no? A ver, dos cosas que se me ocurren para tratar de aclarar algo de esto. El retorno de lo reprimido, sí, tres ya, porque ahí aparece lo del retorno, son varias cosas que van sumándose. A ver, vamos a ver si nos podemos ordenar un poco. Yo quiero hacer una aclaración, después retomamos primero, segundo y tercer tiempo en Signorelli como ejemplo, haciendo esta extrapolación. Pero quiero hacer como una aclaración respecto de las dos fuerzas que entran en juego en el segundo tiempo de la represión. Lo que quiero señalar es que las dos fuerzas que entran en juego en el segundo tiempo de la represión actúan en el mismo sentido. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque las dos fuerzas que entran en juego ahí no son las dos fuerzas que entran en conflicto, que son de sentido contrapuesto en el conflicto, valga la redundancia. ¿Se entiende? Digo porque muchas veces eso queda confundido. A ver. Sí. Pueden ver ahí la pizarra. ¿Están viendo? A ver qué estoy haciendo acá. ¿Ven? ¿Ahí ven la pizarra? No. No sé qué estoy haciendo acá nomás. Denme 2 segunditos. Ahí vamos. Sí, sí, se ve. Ahora o se sea, ve. Sí. Porque hoy la había Hay que borrado. entrar hacia el link, digamos. Igual, ahora se ve sin que entren al link, me Ah, ahí parece. está. ¿Sí? Ahí ven la... ¿Sí? Yo ahora no los veo a ustedes, estoy viendo la pizarra. Se ve, ¿sí? Yo, ¿qué es lo que estoy señalando? Para tratar de aclarar. Si nosotros decimos que en el segundo tiempo de la represión actúan dos fuerzas, las dos fuerzas son en el mismo sentido. Una es de repulsión, uno podría decir, esta es la de repulsión o rechazo, ¿no? Repulsión, y la otra es de atracción, pero que es en el mismo sentido, de atracción, de esos contenidos previamente reprimidos, ¿no? Quiero decir, las dos... Claro, en realidad aquello que está expulsa. reprimido es lo que atrae a ese contenido. Efectivamente, si no hay, después esto lo vamos a ver. Es como el sentido regrediente en el sueño, ¿no? Podés pensarlo regrediente en el sentido del camino que lleva a cabo porque va a parar ahí, pero Claro. no lo mezcle con lo del sueño porque me parece que ahí nos va a marear un poco más, ¿sí? Okay. Pero regrediente en el sentido tópico. Pero piensen estas dos fuerzas en el mismo sentido. Una expulsa y la otra atrae, pero las dos actúan en el mismo sentido, ¿sí? Yo lo que estoy queriendo señalar es que no es lo mismo que las dos fuerzas que entran en juego en el conflicto, que son de sentido contrapuesto. Uno el deseo Y el otro la represión. y el otro la represión o la defensa, es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Claro, porque el Fíjese, deseo tiende a salir y la defensa a rechazar sí, de alguna manera. efectivamente. Pero en ese sentido, claro, tiene que retornar, diríamos, al origen de alguna manera, ¿no? Sí, a ese contenido previamente reprimido. ¿Se entiende, digamos, lo que yo estoy tratando de señalar con las fuerzas que entran en juego? Digo, porque muchas veces, después, cuando hablamos de dos fuerzas que entran en juego en el segundo tiempo de la represión, muchas veces quedan confundidas con estas dos fuerzas que son las que se enemistan en el conflicto. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Entonces, esa era una de las aclaraciones. Volvemos un poco sobre los tres tiempos de la represión. Yo lo que les decía era, segundo tiempo de la represión, dijimos, es lo que va a recaer sobre Signorelli, donde no solo va a ser expulsado, la idea de expulsado es expulsado del preconsciente. ¿Para qué? Para pasar a ser un contenido inconsciente.
¿no? Se rechaza, se expulsa de ahí, porque hasta cierto momento Signorelli pertenecía al sistema preconsciente. ¿Qué quiero decir con esto? Signorelli en otro contexto, Freud a lo mejor era capaz de recuperar ese nombre. En otro contexto podía decir Signorelli. Es en ese contexto que no puede decirlo, ¿por qué? Porque Signorelli se pone en conexión con sexualidad y muerte. Es decir, no solo... La representación en ese caso paga el tributo, ¿no? Signorelli es la que paga tributo en el sentido que va a parar al sistema inconsciente, ¿no? Y las dos fuerzas entran en el juego, no solo la de rechazo, sino la de atracción. La de atracción de los contenidos que están previamente reprimidos, es decir, esos contenidos sobre los que actuó la represión primordial. En este caso, sexualidad y muerte. Nosotros, siguiendo este juego, podríamos decir que sexualidad y muerte forman parte de ese núcleo del inconsciente porque actuó la represión primordial sobre ese contenido, ¿no? Que no le permitió, siempre hizo que permanecieran en el sistema inconsciente, ¿sí? Y luego estaría como el tercer tiempo, el tercer momento, que es el retorno de lo reprimido. Esta idea de que lo reprimido todo el tiempo está buscando salir a la luz, entonces, si ese contenido logra disfrazarse lo suficiente, va a poder burlar la barrera de la censura y va a poder acceder a la conciencia. En el caso de Signorelli, ¿cuál sería el retorno de lo reprimido? Botticelli y Boltraffio. Botticelli y Boltraffio, ese es el retorno de lo reprimido. Lo reprimido retorna transformado de ese modo. Metapsicológicamente sería el aspecto económico. El aspecto económico, tópico, sí, las tres cosas. Sí, hace las tres cosas, pero como resultado, tópico, lo dinámico, ¿no? ¿Cómo? Como resultado, digo, el aspecto económico, la ganancia. Sí, pero ese tributo es una ganancia, un ahorro. Desde el psicológico tenés que abordarlo desde los tres aspectos. Sí, pero, por supuesto, porque ahí está clarísimo. Para permitir la descarga, que es lo que termina generando el placer, digamos, en ese sentido. Exacto. ¿No? A ver, nosotros podríamos esquematizarlo si hiciéramos seguimos con el juego extrapolamos el primer modelo de aparato psíquico, en ese momento que no lo tenemos establecido tan así, va a ser un poquito después, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, Signorelli pertenecía al sistema preconsciente. Supongamos que esta es la representación de Signorelli. Sobre este contenido va a actuar la fuerza no solo de repulsión, sino también la de atracción. ¿Sí? ¿La de atracción de quién? De los contenidos que están previamente reprimidos. En este caso serían sexualidad y muerte. Que serían del primer tiempo. Esto pasó a formar parte de ese núcleo porque recayó el primer tiempo de la represión. De alguna manera, sexualidad y muerte está conectado por cadenas asociativas con Signorelli. Por eso Signorelli conecta con sexualidad y muerte, ¿no? Acá nosotros decimos a Signorelli se le quita investidura preconsciente y se le otorga investidura inconsciente. ¿Por qué? Porque está conectado con sexualidad y muerte. Signorelli deja de pertenecer al sistema preconsciente y pasó a quedar reprimido en el inconsciente. Y logra salir a la luz Botticelli y Boltraffio como sustitutos, como fracaso de la represión, porque sobre ellos se disfraza el contenido, condensación, desplazamiento, logra establecerse cadenas asociativas más extensas, más largas, ¿verdad? Sobre los cuales la censura no lo advierte. Por eso Botticelli y Boltraffio logra retornar de lo reprimido en el sentido de que igual sigue estando conectado. ¿Se entiende eso, digamos, esta idea? Sí. ¿Se entiende? Ahora sí. Ahora sí. Por ahí, bueno, ya quedó un garabato ahí, no sé si se entiende el gráfico, pero sí la explicación. Entiendo que se entiende la explicación, ¿verdad? Hasta ahí, más o menos. Nosotros Freud lo que va a decir es que el segundo tiempo de la represión recae sobre el retoño de lo reprimido originariamente. Retoño, no es lo mismo, si bien pueden estar vinculados, no son lo mismo retoño y retorno, ¿sí? El retorno es el tercer tiempo. El retoño nosotros lo podemos entender como
una ramificación, esta idea de ramificaciones, algo que surge, la idea de retoño nace de ahí, de ese contenido que está previamente reprimido, ¿sí? Son hilaciones de pensamiento que de alguna manera están conectados con ese contenido previamente reprimido y que cuanto más se aleje de ese contenido original, más fácil le va a resultar burlar la censura, cuanto más se acerque, más difícil le va a resultar. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esa idea? Después vamos a ver si lo vamos a retomar igual con el otro texto, vuelve a nombrar, pero vuelvo sobre el super esquemita. Ahí ven, ¿sí? Están viendo la pantalla, ¿verdad? Que Sí. qué bueno esto de borrar y que no huele tiza para todos lados. ¿Qué obse? ¿Qué obse? No, para la alergia no contribuye. No, a ver, yo digo, la idea de la ramificación, supongamos que este es un contenido X inconsciente sobre, bueno, en este caso, que forma parte del núcleo del inconsciente, ¿no? Las ramificaciones son como esas ramas, piénsenlo así, como al modo de cierto, cierto árbol que va creciendo, ¿no? Ramificaciones del inconsciente, retoños. En este caso podríamos decir, bueno, esta por ejemplo es Signorelli, ¿no? Cuanto más eslabón intermedio haya, menos va a ser reconocido por la censura. Y cuanto más haya, menos va a ser reconocido. Cuanto menos haya, más chances, más cerca está de este contenido, con lo cual va a recaer el segundo tiempo la represión sobre ese contenido. ¿Sí? ¿Se entiende la idea del retoño y de los tiempos de la represión que tratamos de ubicar? Son como los contactos estrechos. Cuando te enteraste que fuiste un contacto estrecho de alguien que tuvo COVID, uno dice este y este y este y este, y resulta que... Efectivamente, algo así sería, ¿no? El contacto estrecho, cuanto más estrecho, más chance tiene de, no solo de quedar aislado, sino de contraer COVID, qué sé yo. Acá también, de caer bajo el efecto de la represión. A ver, Freud en algún momento, yo la voy a hacer breve para no hacerla larga, porque si no nos demoramos mucho, pero Freud en algún momento utiliza como una metáfora espacial y dice, bueno, yo la hago breve. Esto lo vamos a retomar cuando veamos síntomas, formación de síntomas. Supongamos que la barrera de la censura es el patobic. Supongamos, estamos en el boliche, ¿no? Ahora que está todo clausurado, estamos en el boliche. El patobic es la barrera de la censura. Entonces, supongamos, llegamos a la puerta y bueno, no, vos no pasás. ¿Por qué? Bueno, no importa, vos no pasás, vos no podés pasar. O te agarró adentro del boliche haciendo algo que no tenías que hacer, de patitas de la calle, chao. La barrera de la censura individualizó a cierto contenido. No, vos no podés estar acá, chao. Vas a estar reprimido ese contenido, ¿no? Ahora, a ese contenido que quedó reprimido, queda ahí, bueno, ya está, me voy a dormir a mi casa tranqui. No, yo quiero entrar. Yo quiero mi revancha y quiero entrar igual a la fiesta. Va a seguir insistiendo. Eso es algo muy particular que Freud dice respecto del contenido reprimido, que sigue insistiendo por querer salir a la luz, podríamos decir. Entonces, en este caso, bueno, ¿cómo hago para volver? Bueno, pruebo colarme por la ventana, me vuelvo a ver el patobica, me echa. O me cambio de ropa, me cambio así, pero qué sé yo, tenía una camisa negra y me pongo una camisa blanca. Entonces ahora con este disfraz no me reconoce el patobica y logro entrar. Y no hay chance, marcha esto. Entonces, bueno, para la próxima me pongo una peluca, me cambio la ropa. Si es como el papá de Coco cuando quería venir al mundo de efectivamente, los muertos. Ahí el papá de Coco, no sé si vieron la película Coco, imperdible, además de, la habíamos nombrado la otra vez, Inside Out, intensamente, Coco imperdible. Hay una parte donde, digamos, tiene que pasar cierta barrera, ¿no? Que si logra disfrazarse lo suficiente, pasa. Si no, no. Entonces, si yo logré disfrazarme lo suficiente y a lo mejor el de la puerta no me reconoce y logro burlarme de esa censura y logro acceder. Ese sería el retorno, ¿no? Por eso es que el contenido intenta entrar a la conciencia, claro, por ese motivo, porque cuanto más alejado esté, cuanto más disfrazado esté, más chances va a tener de burlar esa censura. ¿Sí? Se entiende un poco con estos ejemplos que tratamos de dar, digamos, cómo es el tema de la dinámica, la tópica y la dinámica de la represión. Sí.
¿Sí? Son de los ejemplos off the record que después, si los repiten, corren por su cuenta. Y claro, porque después se sacan la papa y no, pero el profesor no, yo a muerte, no, yo no fui. Así que se inventan ustedes o dicen que son de su autoría. Bueno, más. Y que año a año se repiten. Sí, por supuesto, eso por supuesto. Cuando uno encuentra algo que supone que más o menos funciona, después, sí, capaz que no funciona, pero yo creo que sí, qué sé yo. Pero sí, se repiten año a año, eso tal cual. Pero como diría Mirta, el público se renueva, ¿no? Así que por eso insistimos con los ejemplos, ¿no? Bueno, basta de, volvemos a la ruta, dejamos la banquina y volvemos, claro, volvemos a la ruta, a la carretera principal y tratamos de avanzar. Podemos seguir, hasta ahí vamos. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a tomar, a señalar algunas partes del capítulo 6 y del capítulo 7, algo más breve. Después avanzamos ahí, ¿no? Después vemos si podemos pasar al otro texto. Ya arrancamos con el capítulo 6. Maxi, por ahí, no todo el tiempo, pero en algún momento hace como eco tu micrófono, así que, activarlo y desactivarlo. Les pido un minutito, ya arrancamos con el capítulo 6. Ya estoy de vuelta con ustedes. Chicos, una consulta de lo inconsciente. Yo tengo el cuadernillo viejo, ¿no? Y tengo solamente del capítulo 5, 3 páginas, 4 páginas, y del 6, una sola página. ¿Está ese material en el Moodle, digamos, el capítulo 6? Maxi, tengo entendido que eso está todo subido, están los textos completos de Freud, digamos, todos los libros. De ahí el otro día pasaron un link y creo que los chicos, uno de los chicos, por lo menos de la comisión 5, de las 5 de la tarde pasó e informó eso, porque de los viejos estaban solamente el capítulo 3, 4 y 5 de lo inconsciente, me parece. Perfecto, sí, gracias María Fernanda. De hecho, yo lo imprimí de ahí, bueno, el grupo de WhatsApp, pero claro, está solamente lo anterior, el 1, el 2, y ahora me está faltando el 6. Pero bueno, lo voy a buscar. Yo era para, bueno, que me gusta ir leyendo. Sí, Maxi, yo había puesto en el grupo que estaba en bibliografía complementaria, creo, esos capítulos, porque yo también tengo la bibliografía vieja y me faltaban estos que están dando. Ahí parece que Tomás subió si alguien lo puede subir pues yo no sé si esto queda grabado, ¿no? Pero si alguien lo puede subir al grupo de WhatsApp nuevamente al link, pues yo ahora no lo puedo ver online porque estoy desde el celular, digamos. Pero bueno, gracias. Bueno, estoy de vuelta. Entiendo que están hablando ahí del texto que en el cuadernillo les aparece a lo mejor no completo, ¿no? A partir de este año se anexó el texto completo, así que quien no lo tiene en versión papel lo puede descargar ahí del Drive. Sí, bueno, entonces,
Ahora sí nos metemos, capítulo 6, fíjense el título del capítulo. El comercio entre los dos sistemas. Freud justamente algo de lo que va a señalar acá en este capítulo es ese comercio entre uno y otro sistema es bastante, no sé qué término utilizar, como prolífero, ¿no? Hay mucha ida y vuelta entre los sistemas. No es un comercio así medio light o sistemas totalmente separados, sino que todo el tiempo están en vinculación uno con otro. Entre el sistema inconsciente y el preconsciente, ¿verdad? Vamos a leer ahí un poquito, ahí donde inicia. Página 187. Sería erróneo imaginarse que el inconsciente, fíjense ahí está hablando del sistema, por el modo en que lo escribe, ¿verdad? El sistema inconsciente permanece en reposo mientras todo el trabajo psíquico es efectuado por el preconsciente. Eso es erróneo, pensarlo así es erróneo. O que el inconsciente es algo periclitado, un órgano rudimentario. Tampoco se trata de eso. O un residuo del desarrollo, no. O suponer que el comercio de los dos sistemas se limita al acto de la represión, en que el preconsciente arrojaría al abismo del inconsciente todo lo que le pareciese perturbador. No, insisto, ese comercio hay un ida y vuelta mucho más rico, ¿no? El inconsciente es más bien algo vivo, susceptible de desarrollo y mantiene con el preconsciente toda una serie de relaciones, entre otras la de la cooperación. A modo de síntesis debe decirse que el inconsciente se continúa en los llamados retoños, ¿no? Los retoños es asequible a las vicisitudes de la vida, influye de continuo sobre el preconsciente y a su vez está sometido a influencias de parte de este. Ya lo hemos dicho, pero bueno, Freud acá lo vuelve a plantear esta idea de que el inconsciente es algo vivo, no es un lugar de almacenaje, digamos, al que va a parar lo que se descarta y de ahí no sale. No, es algo vivo y que todo el tiempo está generando efectos. ¿Cómo? Vivo e incansable. Sí, incansable, insistente, todo el tiempo, digamos, por eso la idea de la contrainvestidura representa un gasto de energía constante para tratar de mantener a los contenidos que están en el inconsciente reprimidos. Porque en el momento en que la censura se descuida, chao. Entonces, esta idea, digamos, ya la hemos establecido, bueno, Freud vuelve a plantearla acá en esta parte. Sigo ahí un par de líneas más. Dice, el estudio de los retoños del inconsciente, fíjense que sigue insistiendo con esta idea de los retoños, ramificaciones, esas cadenas de representaciones que se establecen a partir de esos contenidos inconscientes. El estudio de los retoños del inconsciente deparará un radical desengaño en nuestras expectativas de obtener una separación esquemáticamente límpida entre los dos sistemas psíquicos. Freud nos está diciendo que la separación entre un sistema y otro es posible establecer de un modo nítido en la esquematización que él hace, pero en el modo de funcionamiento la cosa es mucho más compleja, mucho más rica, ¿no? Esa separación, ese límite tan tajante, no se puede establecer así Profe, tan sencillamente. se puede decir que esos retoños que nombra, porque el de la represión también todo el tiempo está nombrando, y yo busqué en el diccionario y no se me apareció ninguna definición. No aparece. ¿Sería entonces una cadena de representaciones inconscientes? Sí, o ramificaciones o cadenas asociativas de ciertos contenidos que se ponen en contacto con contenidos inconscientes. Los retoños no necesariamente son inconscientes. ¿Sí? Por algo de lo que vos dijiste ahí, ¿no? No son necesarios. Los retoños, digamos, estos son las ramificaciones que se van estableciendo. ¿Sí? Son esas cadenas asociativas o ramificaciones que, según cuanto más cercano, más lejano esté de ese contenido original, van a poder acceder a un sistema o al otro. Digo, los retoños no necesariamente son inconscientes. Signorelli es un retoño y es preconsciente hasta que actúa la represión. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada, lo mismo que Botticelli y Boltraffio, de alguna manera también se lo puede pensar como retoño. ¿Por qué? Porque está vinculado con
en este caso podríamos decir Sexualidad y Muerte y Signorelli. Lo que pasa es que se alejó lo suficiente como para convertirse en el retorno de lo reprimido. Ahora, si por algún motivo se volviera a conectar demasiado cerca, se vinculara o se cargara, se invistiera de energía en más de lo permitido, quizá volvería a actuar el segundo tiempo de la represión, incluso sobre Botticelli y Boltraffio. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Son esas ramificaciones, esas cadenas asociativas que se van estableciendo de los contenidos que están reprimidos. ¿Sí? Acá y en el otro texto todo el tiempo Freud habla de los retoños, ¿no? Y si hoy lo buscábamos en el diccionario y aparece como retoño, no sé si figurará como con algún sinónimo, la verdad es que no lo sé, no lo pude buscar ahora. Después si puedo lo busco para ver si aparece quizá con otro nombre. Bueno, en la página siguiente, 188, voy a señalar una parte que, a ver, en la otra traducción ramificaciones, en la de Ballesteros. Bueno, hay que ver si no aparece en el diccionario. A ver. Ramificación. No lo encuentro así a simple vista en el diccionario, pero bueno, capaz que está, yo no lo encuentro. A lo mejor en represión ahí lo explicita. Sí, a lo mejor aparece algo, ¿no? Sí. Bueno, claro. Después, en todo caso, queda pendiente de poder buscarlo en algún momento. Claro, en la otra traducción aparece con ese título, con ese nombre. Después, en todo caso, lo buscamos. Bueno, les decía entonces, página 188. Voy a señalar un párrafito, una partecita del párrafo. Nos va a quedar picando ahora, en otro momento lo vamos a retomar a esto. Estoy en la sexta, séptima línea del inicio de la página de la 188, donde dice, esa clase son las formaciones de la fantasía, etcétera, etcétera. ¿Se ubican andando? ¿Sí? Después lo leemos, pero después voy a señalar por qué lo marco, ¿no? Entonces, sí, sexta, séptimo renglón. Esa clase son las formaciones de la fantasía, tanto de los normales cuanto de los neuróticos, que hemos individualizado como etapas previas en la formación del sueño y en la del síntoma, y que a pesar de su alta organización, permanecen reprimidas y como tales no pueden devenir conscientes. Se aproximan a las fantasías, dice, ¿no? Se aproximan a la conciencia y allí se quedan imperturbadas mientras tienen una investidura poco intensa, pero son rechazadas tan pronto sobrepasan cierto nivel de investidura. Otros tantos retoños del inconsciente de alta organización son las formaciones sustitutivas. ¿Ven? Ahí la idea de la formación sustitutiva también no dejan de ser retoños del inconsciente. No obstante, logran irrumpir en la conciencia a merced de una relación favorable, por ejemplo, en virtud de su coincidencia con una contrainvestidura del preconsciente. Señalo ese apartado por esta idea de la fantasía, ¿no? Que lo vamos a retomar cuando veamos formación de síntomas. Y cómo, de alguna manera, Freud ahí está poniendo en juego el factor económico que entra en juego al momento de que la represión se lleve a cabo. Punto suspensivo, lo vamos a retomar cuando veamos formación de síntomas. En ese momento, nos falta todavía, pero en ese momento vamos a tratar de ubicar cuál es el papel que la fantasía cumple para que se desarrolle el síntoma, y no deja de estar vigente la idea del factor económico, ¿no? Esto que dice acá, las fantasías, mientras no tengan una investidura alta, no generan conflicto, ¿no?
Ahora, cuando tienen una investidura energética fuerte, ahí es donde se genera el conflicto o hay que defenderse de ese contenido, ¿no? Bueno, insisto, lo vamos a retomar más adelante. Y ahora sí, en el párrafo que le sigue, estoy en la misma página, un poquito antes de la mitad del párrafo. Dice: un sector muy grande de esto preconsciente proviene. ¿Te ubican, Fernando? Estoy en la 2, 4, 6, como sexta, séptimo renglón del párrafo siguiente. Según la misma página. Dice: un sector muy grande de esto preconsciente proviene de lo inconsciente. Tiene el carácter de sus retoños y sucumbe a una censura antes que pueda devenir consciente. Otro sector del preconsciente es susceptible de conciencia sin censura. Freud, esto lo habíamos visto, ¿no? Hay ciertos contenidos preconscientes que pueden devenir conscientes sin mayor dificultad y otros contenidos que, por más que son preconscientes, no pueden acceder a la conciencia. Sobre esos contenidos, sobre lo que va a recaer la represión, ¿no? Cuando consideramos, esto nos lleva a contradecir un supuesto anterior, cuando consideramos la represión, nos vimos precisados a situar entre los sistemas inconsciente y preconsciente la censura decisiva para el devenir consciente. Ahora nos es sugerido una censura entre preconsciente y consciente, pero haremos bien en no ver en esta complicación una dificultad, sino en suponer que una nueva censura corresponde a todo paso de un sistema que le sigue, más alto, vale decir, a todo progreso hacia una etapa más alta de organización psíquica. Como quiera que fuese, queda desechado con relación a ello el supuesto de una renovación continuada de las transcripciones. Por un lado, bueno, Bianca, perfecto, ahí nos avisa que ya entregó, así que, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo Freud? Bueno, que el pasaje de un sistema al otro tiene que atravesar una censura, ¿no? Del inconsciente al preconsciente y del preconsciente al consciente también hay otra censura que atravesar. Ahora, uno podría ubicar que la más relevante es entre inconsciente y preconsciente, pero bueno, no importa, está señalando algo de esto. Y a lo último, volvió a plantear la idea de cómo se produce el pasaje de un contenido de un sistema al otro y que no va por esto de la reinscripción o transcripción, que se borran de un lugar y se inscribe en el otro, sino, como ya habíamos visto, al cambio de estado y a una nueva, un nuevo aporte que va a ser en el apartado siguiente. ¿Sí? Página 189. Dice, hacia un poquito más después de la mitad del primer párrafo, dice, donde dice, por tanto, ni con los sistemas ni con la represión, ¿sí? Ahí leemos un par de renglones, ya les voy a decir por qué me resulta interesante destacarlo. Dice, por tanto, ni con los sistemas ni con la represión mantiene la conciencia un vínculo simple, ¿no? La verdad es que no solo lo reprimido psíquicamente permanece ajeno a la conciencia, ¿no? No solo lo reprimido permanece ajeno a la conciencia, también una parte de las emociones que gobiernan nuestro yo, vale decir, del más fuerte opuesto funcional a lo reprimido, ¿no? A ver, ¿qué nos está diciendo Freud ahí? Hasta este momento, voy por este lado. ¿Por qué me resulta interesante? Freud acá, de alguna manera, se está empezando a encontrar con una dificultad que va a resolver más adelante. ¿Cuál es la dificultad? Hasta este momento, ya acá ya empieza a quedar como problematizado, podríamos decir. Podríamos tomar al yo como sinónimo de la conciencia, ¿no? Freud no estaba interesado en explicar eso. El interés de Freud pasaba por otro lado. Estaba tratando de fundamentar la existencia del inconsciente y su funcionamiento. Entonces, bueno, no era una inquietud de la conciencia. Entonces, yo y conciencia casi como sinónimos. A partir de este momento, o un poquito antes, después veremos, Freud se empieza a encontrar con que también hay partes del yo que son inconscientes. Esto va a aparecer más claramente más adelante, nos falta todavía un poquito, pero
¿cuál es, digamos, a ver, a qué lo lleva esto Freud? A la necesidad de formular una segunda tópica, un segundo modelo de aparato psíquico, porque este primero no le alcanza para explicar algunas de estas cosas. Hay algo de lo que aparece acá dicho que tiene que ver con esto, ¿no? Vuelvo a leer. Ni con los sistemas ni con la represión tiene la conciencia un vínculo simple. La verdad es que no solo lo reprimido permanece ajeno a la conciencia, ¿no? No solo lo reprimido es inconsciente, también una parte de las emociones que gobiernan nuestro yo. Es decir, hay partes del yo que también son inconscientes. Lo está diciendo de otro modo, pero está diciendo algo de eso. Punto suspensivo, porque nos faltan años todavía para resolver esto, pero empieza ya a aparecer ahí algo que hace algún ruido. Fíjense, en la nota al pie, la 6 dice, ¿no? Freud insiste en la complicación abordada en este párrafo en el capítulo 1 del Yo y el Ello, 1923. Bueno, nos faltan años luz todavía, ¿no? Pero Freud insiste con esta complicación que aparece acá. Hay partes del yo que también son inconscientes. Eso es lo que, la dificultad que Freud se ve necesitado de resolver, y por eso la formulación de la segunda tópica. Después de eso lo vamos a comentar un poco más, ¿sí? Lo último que señalamos de este apartado, página 190, al inicio nomás de la página. Notamos que retoños del inconsciente, ¿sí? Ahí en los primeros renglones. Notamos que retoños del inconsciente devienen conscientes como formaciones sustitutivas y como síntomas, por lo regular tras grandes desfiguraciones respecto de lo inconsciente, aunque suelen conservar muchos caracteres que invitan a la represión. Podemos seguir con el ejemplo que tomábamos hoy. Botticelli, por ejemplo, si bien está lo suficientemente deformado para acceder a la conciencia, el Eli final permanece intacto, el Signorelli, ¿no? Entonces hay ciertos condimentos, ciertos caracteres, dice Freud, que invitan a la represión, ¿no? Si se vuelve a acercar mucho a eso reprimido primordial, nuevamente la represión va a verse en la necesidad de actuar. Hallamos que permanecen inconscientes muchas, Maxi, no sé si vos ibas, hallamos que permanecen inconscientes muchas formaciones preconscientes que por su naturaleza creeríamos plenamente autorizadas a devenir conscientes. Es probable que en ellas se haga valer la atracción más fuerte del inconsciente. Eso nos lleva a buscar la diferencia más importante, no entre lo consciente y lo preconsciente, sino entre lo preconsciente y lo inconsciente. Lo inconsciente es rechazado por la censura en la frontera de lo preconsciente, el patovica, que ubicábamos hoy, ¿no? Ahí hay una barrera, vos pasás, vos no pasás. Sus retoños pueden sortear esa censura, organizarse en un nivel alto, crecer dentro del preconsciente hasta una cierta intensidad de investidura. De vuelta, el factor económico sigue estando en juego, pero después, cuando la han rebasado y quieren imponerse a la conciencia, pueden ser individualizados como retoños del inconsciente y reprimidos otra vez en la nueva frontera de censura situada entre preconsciente y consciente. Así, la primera censura funciona contra el inconsciente mismo, la segunda contra los retoños preconscientes de él. Se diría que la censura fue empujada un tramo hacia adelante en el curso del desarrollo individual, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después ustedes completan la lectura. Lo último, ahora sí, los últimos 3 renglones de la página 192. Dice, una división tajante y definitiva del contenido de los dos sistemas no se establece por regla general hasta la pubertad, ¿no? Ese comercio, hasta que se establece esa división más tajante, no se produce antes de ese tiempo. Bueno, algo que se podrá revisar más adelante. Sobre todo cuando veamos no solo los 3 tiempos, que ya los venimos abordando en el otro texto, sino sexualidad infantil. Pasamos, voy a señalar algo general, del punto 7, el discernimiento del inconsciente. Yo lo que invito, digamos, es que lean con mucho detenimiento, muchas ganas y mucha paciencia las 3 cosas
el apartado siguiente. Tiene un nivel de complejidad bastante